Mi hermano me hizo la vida imposible y dejó embarazada a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo repudiaron y me dejaron su herencia de 2 millones. Mi hermano menor, David, siempre me hizo la vida imposible. Aunque muchos pensarían que era por celos, no era así. Él siempre fue el hijo favorito. Nuestra madre lo consentía en todo. Le cocinaba, le lavaba la ropa y hasta me obligaba a ayudarlo con sus tareas. Yo aceptaba ese trato desigual porque era independiente y pensaba que así eran las cosas en familia. Nunca recibí la misma consideración. David solo se acercaba a mí cuando quería algo y jamás estaba cuando yo lo necesitaba. Mientras yo era tranquilo, reservado y enfocado en mis estudios, él era ruidoso, agresivo y muy parecido a nuestro padre. Siempre he sido directo y honesto, y creo que esa franqueza hizo que mi madre desarrollara una imagen negativa de mí. Durante la infancia no me importó el favoritismo, pero todo cambió cuando David empezó a acosarme. Se burlaba de mi estatura, de que usara gafas y de que fuera diferente. Entraba a mi habitación, leía mi diario y luego iba con mi madre a quejarse de lo que escribía. Cuando reclamaba por mi privacidad, mis padres se reían y decían que exageraba. Las cosas empeoraron. Casi me rompió las gafas, me puso cosas asquerosas en la comida y una vez incluso dejó piedritas en mi cereal. Por suerte las vi antes de masticarlas. Cuando se lo conté a mi madre, minimizó todo diciendo que así se llevaban los hermanos. Para ella, nada de lo que hacía David era realmente grave. Siempre que discutíamos, David usaba mis inseguridades para humillarme. Íbamos al mismo colegio y sabía que otros chicos me acosaban. En lugar de apoyarme, se unía a ellos, llamándome perdedor feo o mono peludo, animándolos a empujarme o golpearme, como si hacerme daño fuera un juego divertido. Una vez, en medio de una pelea absurda, me dijo que me suicidara. Ese comentario me destrozó, porque en ese momento yo estaba luchando con mi salud mental. Aunque podía ignorar muchos insultos, escuchar eso de mi propio hermano fue devastador. Saber que alguien de tu familia quiere verte muerto cambia algo dentro de ti. Mi padre casi nunca estaba en casa y a mi madre parecía no importarle, así que el abuso continuó. Durante el instituto ocurrió algo aterrador. David intentó prenderme fuego el pelo. Lo peor fue que mi madre lo defendió, diciendo que solo estaba jugando. Yo no podía creer que alguien pudiera justificar algo así. Por primera vez mi padre reaccionó. Se puso de mi lado y le dijo a David que había cruzado una línea muy grave. Incluso amenazó con llamar a la policía. Mi hermano quedó en shock, porque nunca antes había enfrentado consecuencias reales. Papá fue claro, ya era suficiente y tenía que respetarme. Más tarde, mi padre vino a mi habitación. Admitió que llevaba años esperando que David madurara, pero que se estaba convirtiendo en un abusador. Le conté todo lo que había soportado, incluido el acoso escolar. Se sorprendió de lo mucho que había aguantado en silencio y prometió que no volvería a permitirlo. Al día siguiente habló con el director del colegio y logró que los acosadores fueran advertidos. Esa misma noche me inscribió en clases de MMA. Me dijo que tenía que aprender a defenderme y a plantarme frente a quienes intentaran hacerme daño. Al principio parecía ridículo, pero me lo tomé muy en serio. Organizaba mis estudios y entrenamientos con disciplina. Poco a poco, mi cuerpo y mi confianza cambiaron por completo. Un día, David volvió a las andadas. Entró a mi habitación y me robó la paga que llevaba tiempo ahorrando. Lo descubrí cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera el dinero, pero se burló de mí, diciendo que solo podía correr a pedirle ayuda a papá. Algo dentro de mí estalló. Sin pensarlo, le di un puñetazo en la cara. Cayó al suelo aturdido. Recuperé mi dinero de su bolsillo mientras él empezaba a llorar desconsoladamente. Mi madre salió corriendo al escuchar los gritos. Cuando supo que lo había golpeado, me reprendió y dijo que debía ser un mejor ejemplo para David. Él, en cambio, parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre se quejó con mi padre, exigiendo que me controlaran por mi comportamiento. Mi padre nos pidió a ambos que explicáramos lo sucedido. Le conté que David me había robado dinero que yo había ganado con esfuerzo. David intentó justificarse diciendo que lo necesitaba para una cita y que, como su hermano, yo debía ayudarlo. Papá no aceptó esa excusa y fue contundente. Le dijo que tenía suerte de que solo lo hubiera golpeado, porque cualquiera habría llamado a la policía.
Le dejó claro que no tenía derecho a tomar lo que no era suyo. David esperaba que nuestra madre lo defendiera, pero esta vez mi padre no cedió y se mantuvo firme por primera vez. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por haber sido golpeado, gritó cuánto me odiaba y corrió a su habitación encerrándose. Después de ese incidente, David empezó a distanciarse de mí. Por fin había comprendido que ya no podía acosarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físico, recurría a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más iracundo y más irascible cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se marchaba, murmurando insultos como nerd o perdedor en voz baja. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablar conmigo directamente. Cuando le preguntaba por qué David no podía hablar conmigo, me instaba a ser más comprensiva. No sabía si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara en una conversación para que resolviéramos nuestros problemas, pero siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le preguntaba su opinión sobre por qué David me trataba así, evadía la pregunta. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, tras haber conseguido una beca como estudiante destacada. Mi padre me organizó una fiesta, e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David se mantuvo distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de ilusión por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico del hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida lejos del ambiente opresivo de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, lo que me dio una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa, Karen, en una fiesta de fraternidad a través de un amigo, y conectamos de inmediato. Al provenir de una formación religiosa, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de graduarnos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres se alegraron por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creí que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que volver a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba realmente contento con mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, más tarde descubrí dos casos de infidelidad en nuestro matrimonio. Una fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado, que duró varios años, y la otra fue una breve aventura con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, y en retrospectiva, no puedo estar del todo en desacuerdo. Cada vez que nos separábamos por un tiempo, decidí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podríamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, y la atribuía a errores de juventud y falta de criterio. Durante un tiempo las cosas parecieron mejorar. Aunque nunca pude volver a confiar plenamente en ella, hice todo lo posible por dejar de lado mis dudas, sabiendo que si decidía perdonar, tenía que esforzarme de verdad por empezar de nuevo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentía seguro de mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y éramos realmente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se derrumbó una vez más cuando reveló que había tenido una aventura amorosa y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me impactaron como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumó. Me costó comprender la enormidad de su confesión. Aturdido, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causó.
Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, confrontando la confianza rota y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen para que me dijera la verdad porque sentía que merecía conocer al padre del niño que había estado criando desde que nació. Finalmente, admitió que era David. Abrí los ojos de par en par, sorprendido, al preguntarle a Karen qué quería decir. Me explicó que ella y David se hicieron amigos cuando la presenté a mi familia y que se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que solía ser frío conmigo, fue cálido y educado con ella, lo cual me alegró porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que podía. Karen notó la distancia entre David y yo y me preguntó al respecto. Le conté abiertamente sobre nuestra tensa relación y le expliqué que tal vez nunca la reparáramos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen lo entendió, pero empezó a incluir a David en nuestras salidas, con la esperanza de que nos ayudara a conectar. Siempre que planeábamos ver una película, ella invitaba a David y veíamos lo que él eligiera. Durante ese tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su habitual silencio. Recuerdo que Karen y David salían juntos y jugaban videojuegos, pero nunca le di mucha importancia. Karen me contó que un día, David le habló abiertamente de sus dificultades y de una ruptura reciente. Sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba con ella sin hacerle daño cuando yo no estaba, y con el tiempo, la situación se le fue de las manos. La imagen de mi esposa y mi hermano acostándose juntos me daba asco. Karen confesó que se sintió culpable después, y lo dejó, lo cual coincidía con su abrupta decisión de irse a casa en 1970 pasar Año Nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de que se quedara, se mantuvo firme en su decisión. Cuando nos vimos en la universidad después de las vacaciones, estaba tan alegre como siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David, y sin forma de demostrarlo, decidió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Mi mundo se derrumbó. Sentí que se derrumbaba. El hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Karen si se había acostado con David últimamente, y asintió lentamente. Me reveló que siempre habían mantenido el contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre trabajar horas extras. Ella admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se había casado conmigo si quería a mi hermano, y Karen dijo que no quería ser ella quien rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo, y decidió quedarse. En sus propias palabras, cometió un error y no supo cuándo parar. Le dije a Karen que me alegraba que me dijera la verdad, pero que iba a empacar e irme. Empezó a llorar, pidiendo perdón, y esperaba que le gritara. En cambio, empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que si la amaba, debía luchar por ella, y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica, diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que quizá ni siquiera fuera el padre, lo que la hizo llorar aún más y acusarme de crueldad. Parecía que creía que nada podía hacerme querer dejar el matrimonio. Quizás era en parte culpa mía por haber dejado pasar las cosas en el pasado. Aunque la quería, parecía que se debía más a que creía que teníamos un hijo y que habíamos estado juntos desde la universidad. Karen insistía en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerla, agotado la paciencia. La confianza era un problema importante, y sus palabras me parecían vacías. Aunque la perdonara, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos tenemos defectos, pero esto estaba más allá de lo aceptable. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directo a ver a mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicándoles que llevaban años durmiendo en secreto. La sorpresa en sus rostros era innegable.
Fiel a su naturaleza, mi madre al principio intentó defender a David, insistiendo en que su hijo jamás le haría algo así a su propio hermano. Decidida a revelar la verdad, les pedí a mis padres que guardaran silencio y me permitieran llamar a David delante de ellos. Les indiqué que guardaran silencio para pillarlo desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté por la aventura. Al principio lo negó con vehemencia, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen lo había admitido todo, empezó a culparla, llamándola insulsa. Afirmó que no era culpa suya que las mujeres se sintieran atraídas por él y que era el hermano más guapo. Le dije con firmeza que lo delataría ante todo el mundo. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque era el niño mimado, me burlé de su arrogancia y le agradecí que confirmara la verdad, sabiendo que nuestros padres lo habían oído todo. David se quedó callado y luego balbuceó, intentando explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en shock, le exigió una explicación a David. Él tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de culpar a Karen. Pude ver que mi madre, quien una vez había sido protectora de su hijo predilecto, ahora sentía una mezcla de decepción y rabia. En ese momento de tensión, experimenté una extraña sensación de reivindicación. Durante años, había soportado el tormento de David. Ahora, la verdad había salido a la luz y los papeles se habían invertido. Fue David quien quedó expuesto, sus acciones expuestas a la vista de todos. Mientras las palabras de David vacilaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. «David», comenzó mi padre con la voz cargada de decepción. «Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaran. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para que valoraran la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarles». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu indiferencia hacia los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado, sino que también has roto los lazos que unen a nuestra familia. Tu madre y yo tenemos parte de la culpa de en qué te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, no podrás acceder a los fondos universitarios que establecí para ti. Tendrás que buscar la manera de pagar tus cuotas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que acostarte con mujeres casadas te hace más hombre? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo este tiempo mantuve la compostura. Aunque al principio quise gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y era evidente que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, siguió justificándolo, pero mi padre colgó rápidamente la llamada, silenciando los intentos de David de justificar sus acciones. Después, mi madre se acercó y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo hubo una comprensión y un apoyo tácitos en medio de la confusión familiar. Se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento, siendo reivindicada y abrazada por mi madre. Después de esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron una pelea sucia, pidiendo una pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella. Pero su infidelidad jugó un papel decisivo en mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era efectivamente el padre del niño. La noticia fue increíble, increíblemente doloroso, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso porque el hijo que había amado y criado no era mío. Decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que no debía ser castigado por la situación, pero no soportaba verlo.
Me recordaba demasiado a David, y lo odiaba. Después de que se formalizara mi divorcio, first fast, sentí una sensación de libertad al mudarme a mi propio apartamento de soltero. Me parecía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca había tenido la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida, y lo disfruté muchísimo. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi padre es increíblemente testarudo, y una vez que decidió sacar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó contactar con nuestros padres e incluso se presentó en su puerta para pedir perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que solía ceder ante las rabietas de David, parecía haberlo olvidado, aunque debió ser la más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, demostrando que no se arrepentía de sus acciones, solo estaba molesto por haber sido separado de nuestros padres. Mi padre me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que David no lo impugnara después. Le dejaría solo $1. Abrí los ojos de par en par, sorprendida, ya que mi padre había trabajado duro toda su vida. Incluyendo sus bienes, su fondo de jubilación y su seguro de vida, el total ascendía a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que si mi padre fallecía antes que mi madre, ella seguiría viviendo en su casa, aunque la propiedad me pasaría a mí. No me importó, ya que quería cuidar de mi madre en sus últimos días. David se enteró, y al no poder contactar con nuestros padres, me llamó ayer para intentar compensarlo. Me explicó que estaba teniendo dificultades con la universidad, y que después de que Karen descubriera la paternidad del niño, lo había estado presionando para que le diera la manutención. Dijo que no tenía dinero y que buscaba trabajos a tiempo parcial, pero no encontraba nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para empezar de cero, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que ya no quería tener nada con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que accedí. Le recordé que me había divorciado de ella, convirtiéndola en su responsabilidad. No debería llamarme para quejarse de ella ni del niño, ya que eran las consecuencias de sus propios actos. David empezó a alzar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo predilecto de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David rompió a llorar, contándome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y familiares, se habían vuelto en su contra. Actualización 1. Hola a todos. Muchos me han preguntado por qué ya no tengo contacto con mi hijo Henry, y algunos incluso me han llamado cruel. Debo explicarles que no me siento cómoda criando al hijo de otro hombre. Esto no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo, solo para descubrir después que en realidad es hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente y lloré durante días. La razón principal por la que no quiero tener ningún contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo conectada con su hijo, encontrará la manera de volver a entrar en mi vida. Y necesito mi espacio. Puede que piensen que soy cruel o egoísta, pero no podré volver a verlo, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinaron correctamente que fue mi madre quien le informó a David que mi padre había cambiado su testamento, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté delante de mi padre, y ella se derrumbó, diciendo que ya había castigado a David suficiente y que había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si ella creía que lo que David hizo era perdonable, entonces él no podría seguir casado con ella, porque nunca podría perdonar semejante traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre le dejó claro que si alguna vez volvía a hablar con David y lo descubríamos, podía hacer las maletas e irse. Como mencioné, mi padre es muy terco. Ojalá mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses.
Mi padre y yo jugamos al golf todos los fines de semana, y me trata más como a un amigo que como a un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue por mi primo, quien dijo que David le había estado pidiendo dinero a todo el mundo y que finalmente tuvo que dejar la universidad porque no podía pagar la matrícula. Él y Karen viven juntos, y él tiene un trabajo de medio tiempo como mecánico. Al parecer, están criando a Henry juntos, lo cual supongo que es bueno. Nunca hablé de David con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. A pesar de todo el que pregunta, me va bastante bien. Me ascendieron en el trabajo hace 2 meses, así que mi sueldo ha mejorado mucho. No he salido con nadie porque siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que ya veremos cómo funciona. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para estar al día de más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.